Bueno, pues hoy vamos a informar, como todos los lunes, acerca de quién es quién en los precios de los combustibles, de las gasolinas, del gas. Nos va a informar Ricardo Sheffield sobre esto y también vamos a informar sobre el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, algo así muy general, muy breve, porque se habló de que se había inundado y cosas por el estilo, como está ahora de moda, ¿no? Exagerar un poco y mentir. Nada más que ahora para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y también vamos a informar en general sobre el avance en el aeropuerto. Lo vamos a hacer cada semana para que todos los mexicanos conozcan cómo se va avanzando. Y quedamos de que si no nos costaba, por la austeridad que prevalece, íbamos a hacer un análisis de lo que había sucedido en redes sociales con motivo de un cuestionamiento a la prensa, y ya tenemos un estudio de lo que consideramos sucedió. Desde luego es un punto de vista, pueden haber otros, somos libres, pero ya tenemos un análisis que queremos compartir con ustedes. De modo que, si les parece, empezamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en las gasolinas? En esta semana que concluyó, la gasolina regular la encontramos en el precio más alto, con el margen más alto, en Emerald Gas. Esta joyita ya brilló las últimas 3 semanas. En Los Cabos, Baja California, con un precio al público de 21.99 por litro y un margen de 3 pesos con 33 centavos. El más económico está en Servicio Periméndez, en Centro Tabasco, con un precio al público de 17 pesos con 85 centavos por litro y un margen de 22 centavos, mientras que para la gasolina premium tenemos a BP Estaciones y Servicios Energéticos aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez. También la semana pasada ocupó este primer lugar, lamentable primer lugar, a 22 pesos 81 centavos por litro precio al público, un margen de 4 pesos con 9 centavos, mientras que Costco Gas vuelve a aparecer, como en algunos meses ha aparecido, como el más económico, ahora con sede en San Luis Potosí, aunque en general tiene muy buenos precios de gasolina esta empresa, un precio al público de 19 pesos con 60 centavos por litro y un margen de 58 centavos por litro. Y en el diésel, la más cara, con el margen más alto, la encontramos en Reforma Gasolinera en Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 22 pesos 38 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 6 centavos. Y Superservicio Los Mangos tiene el diésel más económico en Medellín de Bravo, Veracruz, 18.99 por litro y 38 centavos de margen. Ha habido, sobre todo en el último mes, mucha claridad en el tema de estabilidad en los precios de las gasolinas. Las más caras, Chevron, Redco, Shell, Arco, y los más económicos, Gulf, Lagas, Total y Orsan, aunque ustedes ven muy nivelada la tabla en general en el país, en donde no incluimos la zona fronteriza, que es la que tiene un beneficio fiscal adicional para no distorsionar los números. En verificaciones esta semana atendimos 260 denuncias y quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro. Fueron en total 218 visitas o verificaciones. Una gasolinera no se dejó verificar, 10 tuvieron problemas de no dar litros completos con márgenes pequeños.
11 mangueras inmovilizadas, 11 mangueras bomba. La que no se dejó verificar para que eviten ir a comprar gasolina ahí, que obviamente algo están escondiendo y que tenemos programado para la verificación con el apoyo de Fuerza Pública, es Energéticos Dual, en Guadalupe Victoria, en el estado de Puebla, avenida 6 Poniente, número 122. Y también comentarles que en esta semana habíamos reportado esta gasolinera que las 12 bombas mangueras estaban dando hasta 20% menos de combustible, que inmovilizamos todas las bombas de la gasolinera, para fines prácticos quedó cerrada. Y estos angelitos a las 24 horas quitaron de mutuo propio los sellos y recibimos varios reportes en la app de litro por litro y atendimos con una verificación apoyados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, que agradecemos su apoyo, y esta gasolinera en Acapulco, Guerrero, otra vez se le volvieron a colocar los sellos, pero ahora fuimos acompañados de personal de la Fiscalía General de la República para que constataran los hechos y se armara la carpeta de investigación, porque ahora ya es un delito adicional el que este gasolinero le suma a su expediente, y estaremos dando seguimiento en lo que compete a nosotros a esta carpeta de investigación. 111,843 descargas que hemos tenido en los dos sistemas. De acuerdo a la app, que no toma en cuenta márgenes, la gasolina regular más económica la encontramos en Coatzacoalcos a 17.49 por litro, la más cara en Los Cabos a 21.99 por litro, la premium, la más económica en Córdoba, Veracruz a 18.14 por litro, la más cara 22.99 en Culiacán, Sinaloa, para el diésel la más económica en Medellín de Bravo 18.89 por litro y la más cara 22.96 en Churumuco, Michoacán. Esto es un buen referente para los consumidores que en la app lo pueden ver establecido en la zona que ellos determinen que es su ruta común de traslado, donde también pueden ver, como ya mencionamos, con dos tachitas, las que han cometido delitos y ya son gasolineras que habría que evitar, con una las que tienen precios altos y con una estrella los que tienen los precios más económicos. En el caso del gas LP, para tanques estacionarios, el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en Hidrogas de Agua Prieta, en San Luis Río Colorado, Sonora, con un precio al público de 11.49 por litro y un margen de 6 pesos con 17 centavos por litro, mientras que el más económico, al igual que la semana pasada, lo encontramos en Guanajuato, en San Luis de la Paz, lo está dando Jesús Vázquez a 7.60 por litro, con un margen de 2 pesos 32 centavos. En cilindros, el más caro en Holbox S.A., en Chetumal, Quintana Roo, a 20 pesos con 74 centavos por kilo y 9 pesos 10 centavos por kilo de margen, mientras que el más económico, con un margen de 3 pesos 31 centavos y un precio al público de 14.80 por kilo, lo encontramos en Servigas de Tarímbaro, Michoacán. En el caso de la verificación de gas LP, realizamos 34 verificaciones a expendedores de gas LP, 3 resultaron con infracción, 2 negativas a ser verificados, que se suman para un operativo especial que estamos por hacer, el segundo en gas LP. De básculas de 124, 5 fueron inmovilizadas por estar descalibradas. De vehículos verificados, 12 fueron 4 inmovilizados, un autotanque inmovilizado de 27 verificados y 36 cilindros inmovilizados de 13 lotes, 144 cilindros en total, y en esos no encontramos ninguno con fallas que pongan en riesgo la seguridad de los consumidores, fue 0%. Las 2 estaciones que se negaron a ser verificadas para la venta de gas LP fue Petroquímica Bajío en Aguascalientes, y Hilda Gas en Cadereyta, Nuevo León. Muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos a ver los videos de el aeropuerto y de Dos Bocas. Lo vamos a hacer en los dos casos, les decía, todos los lunes para irle dando seguimiento. Cuando empecemos con el Tren Maya, igual, y vamos a estar informando constantemente sobre el avance. Y el transísmico
lo mismo, todas las obras importantes que afortunadamente ya estamos iniciando, porque nos llevó tiempo, había que tener los proyectos, la ingeniería básica, también los permisos, resolver la situación legal, y esto nos atrasó, pero ya estamos por iniciar todas las obras estratégicas y esto va a ayudar mucho a reactivar la economía nacional. A ver. Gobierno de México. Ese es el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora vamos a Dos Bocas, es donde se está construyendo la plataforma para la nueva refinería. 8,000 millones de dólares en 3 años. En la parte final de la plataforma del primer predio. ¿Ustedes ven? Este es parte del relleno de la plataforma de construcción. Hemos estado trabajando y no hay ninguna inundación. Las máquinas están trabajando y vamos bastante bien. Les voy a mostrar otras áreas muy importantes del predio. En un video que compartió en redes sociales, la secretaria de Energía, Rocío Nale, mostró diferentes puntos del predio en el que se construye lo que será la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y en la que dejó claro que no hay ninguna inundación. Estamos en la parte de la plataforma de construcción de la refinería. Me acompaña el director del IMP y el encargado del proyecto de Pemex. Como ustedes ven, es una plataforma ya muy elaborada. Esa tubería es la que trae la mezcla de agua y arena, que es la que está haciendo el relleno. Entonces, permanentemente hay agua en el sitio mientras se está rellenando, pero vamos muy bien. No hay inundación, no hay temblor, no hay talud, no hay nada. Estamos feliz. A inicios de semana se volvieron virales algunas fotos en las que se mostraba el terreno inundado luego de las lluvias que se presentaron en esa parte del estado. Muy bien, pues así están las cosas, vamos avanzando. Y ahora Alejandro Mendoza Álvarez es especialista, es titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces, no se lo pedimos, pero hoy en la mañana en la reunión del gabinete nos presentó su investigación, su análisis sobre la
difusión de mensajes en las redes acerca de la prensa y consideramos que era importante que se diera a conocer, que haya transparencia completa. De modo que le vamos a pedir a Alejandro que nos informe, que nos explique de la manera más clara y sencilla posible. Gracias, presidente. Muy buenos días. Les vamos a compartir un primer saque de las investigaciones que se realizan desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en lo que es el análisis de redes de vínculos en redes sociales. Particularmente nos referiremos al evento que tuvo efecto este fin de semana en algunos análisis de tendencia hashtag. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente aquí les mostramos la conversación. Se inició básicamente el 31 de octubre pasado, después de la mañanera de este día, básicamente a través de 3 cuentas de tendencia hashtag, prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. En estas gráficas, respectivamente, en el eje vertical, lo que se grafica es la posición de la tendencia. Esta línea horizontal, respectivamente, muestra cuando se convierte en trending topic. Entonces, lo que observamos es que este 31 de octubre, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12 del día, se convirtió en trending topic. Y la línea roja señala el intercambio de información a nivel nacional, la línea verde en la Ciudad de México y la línea azul en el extranjero. Lo que observamos es que al filo de las 12 del 31 se convierte en trending topic, a nivel nacional baja hacia el mediodía del 1 de noviembre, Ciudad de México se mantiene hasta este domingo y al día de hoy pues básicamente se encuentran por debajo del top 10 esta discusión en redes. Algo similar sucede con prensa sicaria. Y empresa corrupta, pues básicamente también se detona el mismo 31 de octubre, básicamente el 1 de noviembre declina y la Ciudad de México arranca el 1 de noviembre y concluye el intercambio importante de menciones en redes sociales al día de ayer por la noche. Siguiente gráfica, por favor. Lo que es importante destacar en esta lámina es que básicamente el número de usuarios en este intercambio de fin de semana en redes sociales fue de 28,000, alrededor de 28,000, y básicamente tuvo un alcance de prácticamente 35 millones de menciones publicadas y que corresponden a menciones publicadas de usuarios y de seguidores. Del intercambio que se tuvo el fin de semana, básicamente el 51% fueron hombres, el 21% mujeres y el resto pues no determinó género. Aquí lo importante de detonar en este gráfico circular que aparece en la parte inferior derecha es que esta rebanada en azul que dice 5.47 son los twitters originales. Con un volumen de estos twitters es posible tener este alcance de casi 35 millones de menciones a través de retweets. Esta rebanada amplia azul-verde corresponde a los retweets, la rebanada roja son los tweets respondidos y la rebanada naranja corresponde a los tweets citados. Siguiente, por favor. Básicamente lo que observamos es que el 70% de las menciones que les comparto en esta gráfica fueron negativas hacia la prensa, el 20% positivos y el 10% neutrales. Estos se expresan en el gráfico inferior izquierdo, donde las columnas rojas refieren los comentarios negativos hacia la prensa, los naranjas los neutrales y los verdes los positivos. Cabe destacar que el mayor volumen de tweets se intercambiaron en la Ciudad de México, seguidos de Nuevo León, Sinaloa y Jalisco respectivamente. Y a nivel internacional, el mayor intercambio de menciones ocurrió en Chile, en Estados Unidos y en Perú. Siguiente, por favor. Aquí lo que es más importante de contextualizar es que de este volumen de intercambio de menciones, el 74.2% correspondieron a usuarios reales
y solo el 26% a bots. Es decir, se observa una combinación entre propaganda automatizada, que es del orden del 26%, y usuarios normales del 74%. Nosotros identificamos con las herramientas correspondientes cuando se trata de bots, dependiendo de los tiempos de transmisión en que se hace el tweet o el retweet, que tiene que ser menor a milisegundos. La siguiente, por favor. De manera siguiente, que a manera de conclusiones de estos gráficos y de una manera didáctica, lo que les podemos pues compartir es que efectivamente la conversación se detonó después de la mañanera del 31 de octubre. Las tendencias hashtag fueron compartidas a través de estas tres tendencias: prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. En el intercambio de tweets, 21.6 fueron mujeres, 50.69 hombres y 27.7 indefinidos. El mayor volumen se dio, como ya señalamos, en la Ciudad de México, y el número de usuarios fue de 28.161 con un alcance de 34.917.808 menciones. Siguiente, por favor. A las 16 horas del 31 de octubre se convirtió en trending topic, manteniéndose así hasta el 1 de noviembre, y al día 3 bajó y dejó de estar en el top 10, como ya lo habíamos compartido en las gráficas y láminas anteriores. En el análisis de mensajes predominó un sentimiento negativo contra la prensa, positivo, un negativo del 70%, positivo del 21% y neutro del 9%. Cabe la pena destacar que dentro de este sentimiento positivo hacia la prensa es precisamente negativo hacia el gobierno. Del comportamiento sistemático de las estructuras de redes se desprende que el total de usuarios, el 73% correspondieron a personas reales, y solamente, como se señaló, pues el 26% fueron transmisiones automáticas por bots. Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots, que corresponden a ese 26%, se identificó una cuenta Mother, que se conoce Motherbot, que es la cuenta origen, asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen child bots o nodos de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. Es cuanto, presidente. Se va a entregar el informe completo por escrito y de esta manera. Pues decirle a los usuarios de las redes sociales que por lo que corresponde al apoyo al gobierno, lo agradecemos mucho, y la recomendación respetuosa es de que no se insulte, sino se argumente. Eso es lo más destacado. Por lo general son muy buenos los argumentos. Además, no podría ser de otra forma. Los conservadores están desquiciados, desesperados. No tienen argumentos y insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral. Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará. Y debemos de estar tranquilos, decirles a los que interactúan en redes sociales que recuerden a Juárez, que decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que
tranquilos, nada más, eso sí, aclarando y respondiendo, argumentando, no quedándonos callados, ejerciendo nuestra libertad y nuestro derecho de réplica. Eso es básicamente. Bueno, empezamos el lunes. Hoy voy a tener una conversación con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Viene de visita. Adelanto a decirles que como todavía no es presidente en funciones, no se va a llevar a cabo la ceremonia que se realiza cuando se trata de un jefe de Estado. Esto es una visita que estimamos mucho del presidente electo, pero no es propiamente una visita de Estado y somos respetuosos, cuidadosos del protocolo y del ceremonial de un gobierno republicano. Entonces, vamos a recibir al presidente Alberto Fernández, al que ya felicitamos por teléfono, y ahora vamos a tener la oportunidad de platicar bastante tiempo y vamos a comer juntos, o sea, vamos a tener oportunidad de intercambiar puntos de vista y ya luego se les va a informar de lo que se haya tratado. Nos importa mucho, en el caso de Argentina como de otros países, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, de amistad entre nuestros pueblos, y ese es el tema a tratar básicamente. Buenos días, señor presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Zócalo Virtual y Gurú Político. Sobre el tema de la visita del presidente electo Alberto Fernández de Argentina, usted ve precisamente, se ha mencionado mucho en esta víspera de la visita sobre si va a haber, si se pretende incluso en un futuro inmediato, un eje que fortalezca, no solo que fortalezca la relación México-Argentina, sino un eje progresista que pase por, que vaya desde México hasta Argentina, pasando por Bolivia, bueno, y eventualmente pues otros países que están ahorita en una convulsión social, en una lucha incluso contra el propio modelo neoliberal que aquí se ha mencionado. Usted avisora esa fortaleza no solamente en un tema económico, en un tema de visión regionalista, sino más allá, avisorando esta eventual pues decaída, muerte, incluso algunos analistas lo mencionan, al neoliberalismo. ¿Usted iría más allá en esta relación, hacer un liderazgo fuerte y consolidarlo? ¿Usted estaría dispuesto a llegar a ese grado de alianza con Argentina y demás países? Y ahorita le hago una segunda pregunta, por favor. Bueno, yo creo que lo importante es apegarnos, ajustarnos a nuestra política exterior, que está definida en la Constitución de la República. Los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la cooperación para el desarrollo, de la solución pacífica en las controversias, y esos principios son los que nos guían. Desde luego tenemos relaciones de hermandad con
los pueblos de América Latina y del Caribe. Podría decir que no podemos dar la espalda a Centroamérica, al Caribe, a Sudamérica, a nuestra América, como diría Martí. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una relación económica, también de cooperación y de respeto mutuo con Estados Unidos y con Canadá, con América del Norte. Y vamos a seguir manteniendo esa relación por razones de geopolítica, también por razones económicas, por razones comerciales y también por razones de amistad. Hay viviendo en Estados Unidos 35 millones de mexicanos, ya sea que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos o los que nacieron en nuestro país y emigraron. Entonces, tenemos que mantener esa relación de buena vecindad. Estamos ahora, por ejemplo, muy cerca de que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y hemos recibido de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos también una manifestación de respeto hacia nuestro gobierno. Acabo de hablar hace relativamente poco con el primer ministro Trudeau y fue muy fraterno, muy amable y solidario con México. Y así lo tratamos nosotros. En el caso del presidente Donald Trump, es muy buena la relación que tenemos. Después de lo ocurrido en Culiacán, nos habló por teléfono, muy respetuoso de nuestra soberanía. Estoy al tanto de lo que está expresando en sus giras por Estados Unidos y siempre cuando hace una mención a México lo hace con respeto. Yo le agradezco mucho esto en nombre del pueblo de México. Son circunstancias distintas a las que habían anteriormente y son muy buenas las relaciones con el presidente Trump. Al interior de Estados Unidos llevamos también buenas relaciones, es un buen trato el que tenemos con los legisladores del Partido Demócrata que tienen también la decisión de aprobar o no el Tratado de Libre Comercio. Y ellos han estado con nosotros en varias ocasiones, hemos recibido mensajes de la señora Pelosi, le he escrito a la señora Pelosi, los diputados del Partido Demócrata
han manifestado su decisión de apoyar para la aprobación del tratado. Se les ha atendido y se les han aclarado sus dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con el asunto laboral. Les he enviado información personalmente para que tengan todos los elementos y ayuden y se apruebe el tratado que conviene a las tres naciones, a los tres pueblos y a los tres gobiernos, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Bueno, pues así es nuestra política exterior y tenemos y deseamos mantener buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo, ayudar en todo lo que podamos y tratar con mucho respeto a los gobiernos de otros países, y nos da mucho gusto que nos visite el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Nos da mucho gusto que esté en México, es bienvenido a México. Él gana en una elección democrática y así lo decide su pueblo, y eso es lo más importante, que no haya imposiciones, que no se use la fuerza. El mejor método para resolver diferencias es el método democrático, que sea el pueblo libre el que decida sobre quién debe de gobernarlos y aceptar que esa es la voluntad del pueblo y que la democracia es el mejor sistema político que existe. Desde hace muchísimo tiempo, desde la época de los griegos, está demostrado que el mejor sistema político es el sistema político democrático, la democracia, que significa demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, es el soberano, el pueblo. No hay nada mejor que eso. Aristóteles ya habló sobre las 6 formas de gobierno y llegó a la conclusión, sí, que lo mejor es la democracia. Presidente, segunda pregunta. A propósito de este punto y que menciona la democracia, el llegar al poder a través de la democracia, usted llegó con un respaldo inédito. Y la pregunta obligada el día de hoy por el fin de semana que usted tuiteó es el tema de que en México la mayoría de la población respaldaría a su presidente elegido democráticamente, ya digo, con un respaldo impresionante, contra un golpe de Estado. Usted tuiteó este fin de semana a propósito, y bueno, ha habido el tema del general Gaitán, por poner un ejemplo, y que ya se ha mencionado en esta conferencia por parte de usted. Aquí han estado los mandos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina. ¿Usted ve riesgos? El discurso de, incluso ahora ya hay otro general que ha mencionado y que tiene un discurso que la oposición se ha ido contra usted, y es una narrativa muy similar
Usted tuiteó este fin de semana a propósito de una reflexión que usted hizo de algo que usted tiene información al respecto. Y por último, en esta misma pregunta, Culiacán, que también fue bastante polémico la semana pasada aquí en este mismo espacio de Palacio Nacional. ¿Usted lo ve como parte también este tema de Culiacán como alguien que, o manos detrás de que pudieron haber agitado desde ahí para hacer un escenario hasta donde estamos en este sentido de que hay generales que hablan de una inconformidad en el ejército, de que no les está pareciendo? Usted ya dijo que, bueno, incluso el cargo que tuvo el general Gaitán en el sexenio calderonista, pero ¿usted qué diría ahí? ¿Le mandaría algún mensaje al ejército, a las Fuerzas Armadas al respecto, o sus tweets tienen otro sentido del por qué los expresó así? Bueno, creo que es importante hablar con claridad. Al pan, pan, al vino, vino, cuentas claras y chocolate espeso. Nada de indefiniciones. En política la indefinición suele ser funesta. Hay que tener mucha claridad. Y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso es lo que digo. No hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación. Sería bueno si está el texto, porque no todos tienen posibilidad de acceder a las redes sociales. A lo mejor la mitad de los mexicanos no conocen el texto. Vamos a aprovechar para ponerlo. Y surge esto también porque la declaración del general es pues imprudente. Tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse. Pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. Recuerdo de algo que dice: hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante conservador. Y estamos enfrentando eso también con la transformación. Es que lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas. Por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre. Pero
permitió poner en la superficie muchas cosas. Imagínense diciendo de que había que atrincherarse en Culiacán y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley y que nos faltaron pantalones, y eso entendido o interpretado como una ofensa al ejército. Pues ¿por qué sale todo esto? Porque hay una nueva política. Anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario, y eso no va a volver a suceder. Y esa mentalidad, desgraciadamente, se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios. Entonces, cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida, pues lleva tiempo, es un proceso. Afortunadamente, la mayoría de la gente, que es lo que digo en mi mensaje, nos está apoyando, nos está respaldando. Y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México, desde luego que incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado. Sin embargo, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario, durante el periodo neoliberal, además arriba de los que daban las órdenes, no de los que iban al terreno, porque así cualquiera puede presumir de valiente. Entonces, por eso esta situación, pero ayer mismo también dije que no había nada que temer. Ahora con el estudio de lo de la prensa, y no es un reproche a los medios, no es de ninguna manera un cuestionamiento, mucho menos una censura, es que nos ubiquemos de que ya hay otra realidad. Y hay algunos que no quieren entender que esto ya cambió, pero hay otros que no se dan cuenta, porque siempre hay burbujas, hay analistas políticos, columnistas que no conocen el país, que nunca han ido a los pueblos, que no hablan con la gente. Entonces, no tienen elementos como para comprender de que se están dando reacomodos, que hay otras condiciones que no existían anteriormente. Lo de las redes sociales fue una revolución, o fue lo que impulsó la revolución de las conciencias. Es todo un fenómeno, porque antes
¿Quiénes opinaban? Muy pocos. Muy pocos. En los medios de información. Ahora, todos opinan. Se multiplicaron las opiniones. Es un fenómeno. Cada ciudadano es un medio de comunicación. Entonces, es no cuestionar para nada, mucho menos, repito, censurar. Es, oigan, no son nada más ustedes, Ya no es aquello de que la política es asunto de los políticos o la información es asunto de los periodistas. No. O el gobierno es asunto de los gobernantes. No. Es asunto de todos. Entonces, ese es el fenómeno. Y lo que estoy planteando es eso, que equivocados están los conservadores y sus halcones. No estoy hablando de los halcones de la llamada delincuencia organizada, los que están en las gasolinerías avisando quién entra y quién sale de un pueblo. Estoy hablando de los que tienen esa mentalidad autoritaria. Pudieron cometer la felonía, porque la historia es la maestra de la vida, de derrocar y asesinar a Madero, al presidente Francisco I. Madero, porque este hombre bueno, que sin duda lo era, un hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo o las circunstancias no se lo permitieron también. Apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. Ustedes saben que cuando triunfa el maderismo había la posibilidad de tener la alianza con el movimiento campesino, con Zapata. Se vieron, Zapata creía en Madero, Madero lo mismo. Hay correspondencia donde Madero lo invita a ir a los baños termales de Tehuacán, Puebla, pero se esmeraron los adversarios en separarlos. ¿Y qué pasó? Madero tuvo que apoyarse en los militares más represores, Blanquet, Huerta, todos ellos, Cárdenas, que fue el que participó en el asesinato directo de Madero, todos ellos, inclusive hasta Bernardo Reyes, se habían formado y habían obtenido fama por participar en masacres, en la represión de indígenas, yaquis, mayas. De ahí venían,
Vean la historia de cada uno de ellos. Caso de Cárdenas, que asesina a Madero, le había tocado antes estar en Acayuca, en Veracruz, persiguiendo a Santana Rodríguez, Santanón, un revolucionario, y él lo asesina. Y todos ellos habían estado también, la mayoría, combatiendo al zapatismo. Y allá en Quintana Roo, en la Siberia mexicana, Huerta, Blanquet, y con los yaquis, lo mismo. Al grado que cuando detienen a Madero, el pueblo no reacciona. Solón Argüello, en una de estas esquinas del centro, gritaba y pedía que el pueblo defendiera a su presidente legal, legítimo, que era una canallada lo que estaban haciendo. Entonces, eso no es lo que hay ahora. Ahora es distinto. Y vale más recordarlo, porque a lo mejor ellos no tienen la capacidad de análisis para interpretar la nueva realidad. No debe caerse en el simplismo de las comparaciones, nada más que la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente que se expresa por la justicia y es amante de la legalidad y de la paz, que no permitirá otro golpe de Estado. Es para que hablemos claro. Y sigue. A ver, ¿por qué no pones el otro? Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huerta. Los francos. Antier escribió un artículo el licenciado Muñoz Ledo en El Universal, muy interesante, se los recomiendo, sobre este tema. Y hay una parte del texto del general Gaitán que dice estamos con México. Y Eliseo Muñoz Ledo hace referencia a Franco. Y él estaba con España, decía, salvemos España. Y en Chile fue lo mismo. Salvemos a Chile. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio, ni para canallas que lo imploren. Ya lo demás es lo de menos. Pero esto es, y no hay nada que temer, como lo dije ayer, porque la gente nos está
apoyando. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en bien del pueblo, no olvidarnos de dónde venimos y además también, mientras estemos al servicio del pueblo, el pueblo nos protegerá y nos respaldará. Esa es la lección. Por lo otro, libertad completa y respeto. Y qué bueno que se está polemizando sobre estos temas, que se pueda hablar de estos temas. A ver. Buen día, presidente. Mi nombre es Pedro Bríguero, yo vengo de la Argentina. Usted mencionó la visita de Alberto Fernández. Yo represento al canal C5N de Noticias y además dirijo un portal dedicado exclusivamente a América Latina y el Caribe que se llama Nodal. La primera pregunta tiene que ver justamente con la visita del presidente electo. Usted habló de las posibilidades, del vínculo, y como hay mucha expectativa en la Argentina y hay una crisis económica, mi primera pregunta está dirigida específicamente a lo económico. ¿Qué vínculo económico piensa que puede haber para fortalecerse entre México y la Argentina, donde se esperan muchas inversiones? México es un país poderoso. Y la segunda pregunta tiene que ver respecto de América Latina y la CELAC. México va a asumir la presidencia de la CELAC. ¿Cuáles son los ejes estratégicos que piensa implementar en el 2020 México al frente de la CELAC? Muchas gracias. Se lo expresé al presidente electo en la llamada telefónica, al presidente Alberto Fernández. Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para fortalecer nuestro comercio y que nos ayudemos mutuamente. Nosotros, en lo que podamos, vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para que el pueblo de Argentina con su nuevo gobierno puedan enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar en Argentina. Todo lo que podamos nosotros ayudar, lo vamos a hacer. Eso se lo expresé al presidente de Argentina. Y como lo estamos haciendo con países de Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades, y buscando que no haya crisis económicas en el continente. También es importante que se conozca nuestra experiencia de cómo ya no seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado. Ya no hay que seguir el camino trillado de siempre. Hay que optar por cambios en equilibrio, mantener variables macroeconómicas, ser responsables, aplicar una auténtica política de austeridad, no permitir la corrupción, ser muy estrictos en el combate a la corrupción, que no haya lujos en el gobierno. A nosotros nos llena de orgullo el poder decir y demostrar
que el año pasado la Presidencia de la República ejerció 3.600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800 millones. Es decir, 2.800 millones de pesos de ahorro, nada más en una dependencia, porque se suprimieron todos los gastos superfluos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eso no lo recomendaba el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial. Y eso es fundamental, porque no solo se ahorra, sino se adquiere autoridad moral. No es nada más estar cumpliendo las recomendaciones de decirle al pueblo que se apriete el cinturón. Ahora se tiene que apretar primero el cinturón el gobierno. Ese es un cambio. Y se liberan muchos fondos para el desarrollo, si no se permite la corrupción, si hay austeridad, y lograr un acuerdo con sectores productivos en Argentina, como en México, como en todos los países, para echar a andar al mismo tiempo todos los motores de la economía, la inversión del sector público, la inversión del sector privado, la inversión tan importante por lo que aportan los trabajadores, los dueños de las tierras comunales que pertenecen al sector social, todo junto. Y yo pienso que va a salir adelante Argentina, es un gran país, tiene un gran potencial, muchísimos recursos naturales, mucha producción de alimento, es un granero mundial, tiene muchas posibilidades de salir adelante y un pueblo bueno, además un pueblo que siempre ha luchado por la democracia. Tenemos muy buenas relaciones históricas. Aquí, cuando fue Argentina azotada por la dictadura, vinieron muchos argentinos. Este fue su hogar de muchos argentinos. Eso es parte de nuestra política exterior, es parte de nuestro orgullo, la política de asilo de México, la política exterior de México, que la vamos a mantener. Y en ese marco es la relación para con toda la América Latina, desde luego respetuosa, prudente, sin protagonismos excesivos, sin buscar la confrontación. Ahora que se pelearon, hay diferencias entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de El Salvador, pues no vamos a pronunciarnos a favor de ninguno, porque los dos son pueblos y gobiernos hermanos que nosotros respetamos, los dos gobiernos. A veces no les gusta a algunos que actuemos así, pero es lo que acabo de decir. Respeto a los gobiernos de América Latina y respeto al gobierno del presidente Donald Trump, porque él nos respeta. Y
nada más cuidar que no las hegemonías quieran avasallar a los pueblos. Ya, por ejemplo, lo de las invasiones, eso debe de pasar a la historia, al basurero de la historia. Ningún país, ningún gobierno, ninguna hegemonía tiene el derecho de intervenir en la vida de otra nación. Eso es un principio de nuestro presidente Juárez. Entre las naciones como entre los pueblos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso sí debe de prevalecer y eso lo vamos a cuidar siempre, siempre, ese principio. Buenos días, presidente. Mi nombre es Luis Díaz, de Revolución 3.0. Hacía alusión hace un momento a la lucha contra la corrupción. En una investigación de mi autoría, le puedo decir el día de hoy que elementos del ejército mexicano están huachicoleando en Tula, Hidalgo, con complicidad de Alfredo Mier y Concha, del Sindicato Petrolero de la Sección 35. Esto es importante y lo pongo en perspectiva porque dentro de su programa sexenal usted ha manifestado que quiere rescatar la industria petrolera. Aunado a ello, le puedo comentar y decir que con las leyes del Congreso de la Unión, el huachicoleo es un delito grave. En este sentido, la gente de comunicación ya le dará detalles de este trabajo periodístico, está documentado. Y le puedo decir que están ordeñando un ducto que va con combustible de Tula a Guanajuato, a Tuxpan, entre otros, y que representa alrededor, según las estimaciones de nuestras fuentes, entre 2 y 3 millones de pesos diarios. Usted decía también hace unos minutos que el ejército mexicano es parte de la población y que apoyaría cualquier situación que contravenga el Estado de Derecho. En este sentido, ¿cuál sería su posicionamiento y saber si le va a dar seguimiento a esto porque es parte de su política sexenal? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Y agradezco tu denuncia, tu apoyo, tu servicio. Y vamos a actuar. Y no se va a permitir que se lleven a cabo estos ilícitos. Desde luego tenemos que investigar, pero desde hoy estoy ya ordenando que se investigue, que la Secretaría de Seguridad Pública y que Pemex hagan la investigación de acuerdo al trabajo que ustedes llevaron a cabo. Y aquí mismo vamos a informar sobre los resultados. Y si es como tú lo estás planteando, se va a proceder legalmente. Es decir, se va a presentar la denuncia formal en la Fiscalía General de la República. Porque sí, el propósito es acabar con la corrupción y en este caso que no haya huachicol, es decir, que no haya robo de combustible. Todavía sigue habiendo, no hemos podido erradicarlo por completo, hemos reducido bastante el volumen de robo, ya no es como antes, pero todavía nos falta. Y no descartamos que lo que tú estás externando sea cierto.
y sea quien sea, si hay un ilícito, va a ser castigado. A ver, ¿por qué no ponen la lámina de hoy de cómo estuvo el robo de combustible ayer? Si la tienen. Así estamos. 4,000 barriles se robaron ayer. Es este. Antier. 2, ni respetaron el día 2. Pero miren cómo estábamos allá. Pero vamos a seguir con esto. Y lo mismo nos está pasando con el gas. Ayer hubo hasta una explosión en una toma clandestina de gas. Y hace poco unos transportistas vinieron con una lona diciendo baje el precio de la gasolina o deje el huachicol. Con todo respeto, sinvergüenzas. Imagínense. Eso es lo que se está combatiendo y cuesta trabajo que se entienda, pero somos perseverantes y esto no lo vamos a dejar y no vamos a dar ni un paso atrás. Tenemos que transformar al país y ya va avanzándose, falta todavía. Por eso la desesperación también, porque imagínense si avanzamos más, ya prácticamente no van a poder en el futuro, aún toco madera, si regresaran, ¿cómo le harían? Si estamos estableciendo las bases sólidas, anclando bien los pilotes para la construcción del México nuevo, ¿cómo le van a hacer? Ya no va a ser fácil para ellos. Ya la gente no les va a permitir a los que se sentían dueños de México que no paguen impuestos. Ya no va a permitir la gente que de nuevo la corrupción sea considerada como un delito no grave. Ya no va a permitir la gente que tenga el presidente 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial para que lo cuiden, o que ande en avión de lujo, o los funcionarios. Ya todo eso va a quedar para recordar lo que era el régimen autoritario, corrupto. Entonces, entre más avance, afortunadamente el Congreso está haciendo muy buen trabajo, están avanzando en la aprobación de leyes. Recientemente lo de la consulta, lo de la revocación del mandato. Imagínense si no se va a cuidar el presidente hacia adelante, que puede ser denunciado por corrupción
Se acaba la impunidad. Y también ojalá, eso corresponde a los legisladores, que bajen el gasto de los partidos a la mitad. Cambios importantes son los que se necesitan. Ya se han llevado a cabo algunos, pero faltan otros. Imagínense que el presidente en el futuro, ya cuando no estemos nosotros, que estemos allá por Palenque o pasemos a mejor vida, no les informe, que sea puro boletín, como era antes. ¿Saben cómo era antes? Salía la misma nota en distintos periódicos. La misma. Ya eso ya se acabó. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Presidente, si nos podrían ampliar la información acerca de estas granjas de bots, porque nosotros en redes sociales sí tenemos bien identificados las cuentas que mencionó el licenciado Mendoza. Tumbaburros pertenece al hijo del expresidente Felipe Calderón. Él lo ha manifestado abiertamente y sale con fotografías, con gorras y playeras identificado en esta cuenta. Y también brinca mucho los nombres del señor Aurelio Nuño y Juan Ignacio Zavala, si nos puede ampliar esta información. Y en segundo término, si habrá alguna denuncia, porque pues esto se puede considerar como un delito cibernético, y sobre todo por el cargo del licenciado, que es de vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias, presidente. No va a haber denuncia, eso sí se los aclaro, porque aquí sí que prohibido prohibir, libertad de expresión, de manifestación. Solo que estuviese de por medio la honra de alguien, y eso lo tendría que hacer cada persona, ¿no? Cada ciudadano. Pero no, transparencia, pero que podamos todos manifestarnos, que haya derecho de réplica. Pero la pregunta técnica. Gracias, presidente. Sí, naturalmente, como Estado mexicano y como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, disponemos de las herramientas para poder hacer estos análisis de redes de vínculos en redes sociales. Básicamente, lo que se hace es identificar lo que se llaman cuentas madre o mother bots, y después los nodos que se conocen como child bots. Básicamente, como operan las redes sociales es que se retuitean desde los nodos los mensajes que se generan desde cuentas madre. Naturalmente, como ha señalado el señor presidente, el Estado no vamos a utilizar los bots con fines políticos, simplemente es una herramienta que utilizamos para tomar el pulso de cómo se transmiten y se posicionan los mensajes con absoluta libertad a la expresión de los medios de comunicación. Y particularmente en este análisis reciente destacan 3 posicionamientos en cuanto a los mensajes que se expresan ahí, que como se señaló, el 74% corresponden a usuarios reales en lo que fue el comportamiento de tendencia hashtag de este fin de semana en las cuentas que se señalaron. Y es que por un lado se exige un mejor periodismo y mejores periodistas, es la expresión que expresan ahí los usuarios. 2, también destaca el planteamiento de que las personas hoy en día, como también ha expresado el señor presidente, expresan lo que piensan a través de estos medios. Y 3, en cuanto a los actores políticos, los usuarios de las redes sociales de esta tendencia de fin de semana, hashtag, lo que señalan es
una exigencia de que se evite el ocultar la información y hacer ruido para ocultar la verdad por parte de diferentes actores políticos que como aquí se destaca, los nombres que se señalaron son personas que muestran una actividad importante en lo que fueron las tendencias hashtag a través de lo que se conocen como nodos o child bots. Nosotros sabemos que los bots, los mensajes que se transmiten por esta vía son tales por los tiempos de transmisión en que estos ocurren. Muchas gracias. Bien, pero además, ahora en los nuevos tiempos, lo que duele más es pasar la vergüenza de utilizar estos métodos. O sea, ya no es nada más un asunto legal, es un asunto moral. O sea, ¿cómo se va a estar utilizando a robots? ¿Cómo se contrata a personas para estar confrontando a opositores? No es legítimo. O sea, es una vergüenza eso. Si es cierto, porque esta es una versión, habría que revisar bien, pero imagínense que fuese cierto que Nuño esté metido en esto, que fue secretario de Educación Pública. De ser cierto, pues sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales, estábamos por los suelos. Pero por eso que se aclare. Todo esto ayuda mucho a purificar la vida pública, ayuda muchísimo y cuesta trabajo, pero poco a poco tenemos que ir cambiando las cosas o aceptando los cambios o reconociendo que son otros tiempos. Y si no los queremos reconocer, pues también, pero que no nos asustemos, que no nos rasguemos las vestiduras, que no actuemos con hipocresía, que ya sepamos que la gente está muy consciente, muy avispada, que eso es lo más importante de lo sucedido en México en los últimos tiempos, el cambio de mentalidad del pueblo. Siempre lo he dicho. Creerle al pueblo, no pensar que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Luis Cardona, de la opción de Chihuahua. Señor, he estado en contacto con universitarios de la Universidad Ponciano Arriaga, que son parte de las 100 universidades del bienestar Benito Juárez, y mencionan que, como algunas otras,
Hace 6 meses que sus profesores, sus maestros no reciben sueldos y no llegan las becas a los alumnos. Nada más quisiera yo su opinión respecto a esto y el por qué no han bajado esos recursos de Hacienda hacia las universidades. Es uno de sus proyectos más loables, yo creo, ¿no? Sí, tienes razón, se han demorado los pagos. Tengo información reciente de que ya empezaron a pagar. Ahora que fui a Sonora, pregunté, porque habían alumnos y habían maestros, y les pregunté que si ya habían llegado los pagos. Y me dijeron que sí, que ya están llegando. Pero sí tuvimos ese problema y es probable que todavía lo tengamos. Vamos a verificarlo, vamos a revisarlo. ¿Por qué esto? Tenemos presupuesto, hay voluntad de crear las universidades, ya están funcionando. Entonces, ¿qué pasa? El elefante que hay que estarlo empujando. De veras, lo de la burocracia, es que también eso echó raíces. Entonces el gobierno no estaba hecho para eso. Los funcionarios eran oficinistas, con todo el respeto a los oficinistas. Entonces es una atmósfera, es otro mundo, están completamente desprendidos de la realidad, no saben lo que significa o son insensibles ante una situación de esta, de que el maestro pues tiene que vivir de su sueldo y que está bien un mes, ¿no?, a partir de que lo contraten por los trámites, pero 3 meses, 4 meses, 6 meses, pues eso lo estamos padeciendo, son inercias. Ahora aprovecho para decirle a los estudiantes de prepa, de repente en Hacienda se canceló la partida y este bimestre se demoró. Y ahí estamos, pidiéndole a los servidores públicos que actúen, que piensen en la gente, porque se enajenan, con todo respeto, levitan, se separan del suelo. Al otro día me dio mucho gusto, ya van 2, 3 veces que me acompaña a la gira la tesorera de la Federación. Ojalá y ella y el director de inversiones de Pemex, todos, el director de inversiones de Hacienda, la oficial mayor de Hacienda, todos vayan, que escuchen cuando la gente me está diciendo esto. Oiga, llevamos 3 meses y no nos pagan. Ese es el elefante y son las inercias. Yo espero que se resuelva todo esto, que tengamos una muy buena administración,
Son muy buenos los técnicos de Hacienda, profesionales, pero hace falta que tengan más baños de pueblo. En general, todos los servidores públicos. Pero es lo que planteas. Ahora tenemos, por ejemplo, lo de la escuela es nuestra. Ya lo empezamos. Es lo más sencillo y lo más eficaz, porque es entregar el cheque a la sociedad de padres de familia. Pero para que esto se lleve a cabo hay que estar pendiente, porque pasa por 10 instancias, lo menos. Ahora, si no fuese así, si no se entregara directamente a la sociedad de padres de familia el cheque para que la escuela tenga su presupuesto y sean los padres de familia los que manejen ese presupuesto, pues estaría peor, porque pasa a una dependencia del gobierno federal con toda la normatividad, luego al Estado. Esto implica licitaciones con empresas que reciben muchas veces el anticipo y se pelan, desaparecen, te roban y ahí queda la obra iniciada, si acaso, muchas veces ni eso, y al final no llegó nada. Ya están los niños recibiendo clases a la intemperie. Todo eso estamos enfrentando. Afortunadamente vamos avanzando, pero sí cuesta trabajo empujar el elefante, y por eso qué bueno que me ayuden a empujar el elefante. Bueno, una más. Y tú también. Sí, señor presidente. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. En el contexto de su política de transparencia y de hacer público cada lunes los precios de los combustibles, ¿considera usted que ha favorecido a una estabilidad en los precios y a una mejor competencia en favor de los consumidores de estos productos? Si se me permite una última pregunta. Sí, es muy importante, porque no es nada más no aumentar el precio, sino que aquí se dé a conocer quién es quién. Tenemos probado, creo que en el caso de los mochis, ¿verdad? Platícales que estaban en los primeros lugares, vendían caro, ¿no es ese ejemplo? Teníamos un caso de un grupo gasolinero en Ahome, en Los Mochis, que se había mantenido durante un largo periodo en precios muy altos y que se le dio un reconocimiento porque bajó significativamente los precios en torno a este municipio y a la zona en la que ellos comercian, mientras hay empresas como La Gas que se han mantenido constantemente con precios bajos, porque también a la hora de ver la competencia pueden decir, oye, tengo margen para subirle tantito, y no se vieron tentados, al contrario, mantuvieron esos precios bajos. Es un ejercicio que los consumidores, y todos somos consumidores, lo hemos podido sentir, y ahora a través de la app del litro por litro pues se vuelve más efectivo en el día a día, porque antes decían, no, oiga, pues ni modo que yo vaya a cargar a Veracruz. Pues no vas a ir a cargar desde la Ciudad de México a Veracruz, pero el referente de precios más altos y más bajos te permite a ti salir empoderado como consumidor y tomar la mejor decisión, y con la app de litro por litro pues lo puedes hacer en el radio de kilómetros en los que tú te mueves de manera cotidiana.
Sí ayuda mucho y además Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex tienen la instrucción de que se cumpla el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de los combustibles. Inclusive en el último informe que tuve de la Comisión Federal de Electricidad, me dieron a conocer que ha bajado el precio en las tarifas para consumidores. Nada más que eso no lo damos a conocer porque el compromiso es que no aumente, porque también ahora no podemos bajar, por ahora no, vamos a limpiar de corrupción Pemex como lo estamos haciendo, la Comisión Federal de Electricidad. El compromiso es no van a haber gasolinazos, no van a haber aumentos como era antes en los precios de los combustibles. Ese es mi compromiso. ¿Sí? Y no va a aumentar la deuda pública y ese es mi compromiso y lo estoy cumpliendo. ¿Sí? Y vamos a tener presupuesto, no nos va a faltar. Pero bajar hasta más adelante, que tengamos condiciones, porque necesitamos mantener equilibrios y esa es la política. Pero sí es distinto. Yo nada más les recuerdo que en el sexenio pasado la gasolina empezó como en 10 pesos y terminó en 20. O sea, ahora se ha mantenido en términos reales. O sea, y así queremos que continúe. Y si tenemos la refinería, si ya tenemos produciendo con más capacidad las refinerías que se tienen desde hace tiempo, las 6 refinerías más las nuevas, sí podemos ya. Incluso hay algo que se tiene que tomar en consideración, que no se da a conocer, pero la gasolina en la frontera, ayer, por ejemplo, en Matamoros estaba a 14.50 la gasolina, ayer, 14.50 el litro. Además que allá es otra política, eso tiene que ver con el estímulo que se aplica a toda la franja fronteriza, no incluye lo que aquí damos a conocer los lunes, pero allá es más barata la gasolina que en el resto del país. Y es también un compromiso que hicimos y se está cumpliendo. La segunda pregunta, presidente. 2 de los ejes de su política gubernamental han sido la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo por arriba de la inflación y el apoyo a los adultos mayores. Así, ante el próximo aumento al salario mínimo del 2020, los jubilados y pensionados del ISSSTE y del IMSS, con angustia y preocupación se preguntan si en la cuarta T seguirán siendo discriminados y marginados de dicho beneficio por estar sus pagos sujetos a la ley UMA por 4º año consecutivo. Ahora que ya se ha dictado jurisprudencia en contra de la aplicación de la UMA para el cálculo de las pensiones, un cambio constitucional sería lógico. La pregunta es si su gobierno está dispuesto a cancelar el UMA y a realizar un cambio constitucional para que las jubilaciones y pensiones se calculen de acuerdo con el salario mínimo vigente. Lo estamos analizando, estamos revisando, por lo mismo, porque queremos actuar con responsabilidad. Lo estamos viendo, estoy al tanto, sé de la resolución de la Corte, estoy pidiendo una revisión
un análisis de cuánto nos significaría en el caso del seguro, del ISSSTE, de la consideración o el regreso a que el parámetro sea el aumento del salario mínimo. Sí, estamos viendo eso. Pronto voy a dar una información, si se puede o no se puede, hablándole a la gente con toda claridad. ¿Sí? Lo que sí les puedo decir es de que la pensión para adulto mayor, la pensión universal, esa va a aumentar de acuerdo a la inflación. O sea que este año fue 2.550 y va a aumentar agregándole la inflación. Y siempre va a ser así, eso sí. Y les puedo decir también a los jubilados pensionados que estoy cuidando lo de sus pensiones, que hay incluso una iniciativa con ese propósito que según algunos va a perjudicar al principio y que luego ayuda. Mandé a que por favor los legisladores la estudien bien, que no vaya a perjudicar a los trabajadores. Estamos hablando de los afores. ¿Sí? Entonces, yo estoy en eso. Y les doy una buena noticia en general a los trabajadores, decirles que este año el salario ha aumentado más que en años anteriores, no solo el mínimo, el salario en general. Esto de acuerdo a los datos de los inscritos en el Seguro Social. Promedio de salario más de 11,000 pesos mensuales, promedio. Y también ya se están creando más empleos. Yo calculo que para ahora vamos a estar en el próximo corte de finales de septiembre, que hacen el corte, vamos a estar en más de 600,000 empleos generados, nuevos empleos, en lo que va del año. Sin tomar en cuenta lo de jóvenes construyendo el futuro ni sembrando vida. O sea, ya la creación de empleos está agarrando ritmo, vamos bien y hay que tener confianza que vamos a salir bien librados. Les adelanto, no sé qué vaya a pasar, estábamos en primer lugar, ya ahora en segundo, pero mantenemos el segundo lugar en cuanto a la apreciación del peso. El peso es la moneda en el mundo que ocupa el segundo lugar en fortaleza con relación al dólar en todo este gobierno. Y eso es importante. Y la inflación de septiembre equivalente a la inflación de septiembre del 2016. Por aquello de que el crecimiento es mínimo, casi nada, pues una de cal por otras de arena, ¿no? Muy bien, nos vemos mañana. Mañana. Por el tema de los bots. ¿Cómo? Felipe Calderón y Margarita Zavala acusan que
expusieron a su hijo con el tema de los bots. En Twitter acaban de publicar. Mañana hablamos. Sí, tú. Hola, buenos días, presidente. Andrea Cruz, de Político.mx. Tenemos dos preguntas. La primera, que ya le hicieron, referente a que incluso Margarita Zavala ya también respondió a los señalamientos hacia su hijo y le pidió no usar a su hijo para esconder su fracaso. ¿Qué responde? Y la segunda, sobre los dichos de Nicolás Maduro, que fueron positivos y esta nueva ola que encabeza en Latinoamérica del ala antineoliberal, perdón. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, acerca de lo primero que aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema, fue de dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información. Es transparencia. Y el que no quiera ver visiones, que no salga de noche. ¿Y la otra pregunta? Sobre Nicolás Maduro y los dichos que dijo positivos hacia usted. Así, igual que el presidente Donald Trump. No es para presumir, pero lo mismo que está diciendo el presidente Maduro, lo está diciendo el presidente Trump. Hace 5 días el presidente Trump volvió a hacer referencia a el apoyo que tiene del gobierno de México en el tema migratorio y se refirió en términos muy respetuosos a nosotros. Eso es bueno, es bueno que México sea apreciado, querido, respetado por todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo, porque es recíproco. Nosotros queremos y respetamos a todos los pueblos y a los gobiernos del mundo. No, porque cada país tiene su propia realidad, cada país tiene su propia historia. Por eso precisamente es el principio de autodeterminación de los pueblos. De ahí viene. Cada pueblo tiene su propia historia, su idiosincrasia. Y cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias. Y agradecemos mucho las muestras de solidaridad de los gobiernos del mundo en general. Vamos bien, vamos muy bien y nos vemos mañana. Mañana.